La llamada llegó al 911 a las 3 de la madrugada. Un residente de Santa Aurelia, con la voz quebrada, hablando rápido, como si estuviera huyendo de algo que ya estaba dentro de su casa. No decía mucho, solo que la pared estaba respirando, y que lo que se movía en el pasillo no era él. Luego un golpe, un ruido seco, y la línea se cortó. El caso fue asignado al detective Daniel Hernández. Cuando llegó a Santa Aurelia, sintió algo extraño, una presión suave en el pecho, como si el pueblo lo reconociera, como si lo hubiera estado esperando. La estación local no le dio respuestas. Los trabajadores tenían ojeras profundas, miradas ausentes y gestos tensos, como si vinieran sin dormir desde hacía meses. Le dijeron que la llamada era solo histeria, que el pueblo tenía historias viejas y que la gente imaginaba cosas. Pero Daniel notó cómo desvivían los ojos hacia las paredes cada vez que intentaban explicar algo. Luego habló con el alcalde, un hombre cansado, con las manos temblorosas. No quería tocar el tema de las desapariciones. No quería hablar del residente que llamó, ni del sonido que algunos juraban escuchar abajo. La tierra, cuando la noche estaba muy callada. Solo pidió que Daniel terminara rápido su trabajo, que no caminara por el pueblo después del atardecer y que no bajara ninguna estructura antigua. Ese detalle encendió a Daniel. No era miedo, era intuición. La misma intuición que le había salvado la vida más de una vez. Visitó el caso del hombre desaparecido. No había señales de lucha, pero había algo peor. Una sensación de que la casa estaba atenta a cada paso. Las paredes parecían tibias, como si respiraran. El pasillo tenía marcas oscuras, no de sangre, sino de algo más espeso, más denso, algo que no pertenecía a los vivos. Daniel tocó la pared, sintió un leve pulso, como si un corazón en lenta agonía. A lo largo del día, investigó varias cosas. Todos tenían historias similares, ruidos detrás de los muros, sombras que no coincidían con las personas, pasos sin origen, sensaciones de no estar solo, ni siquiera cuando estaban solos, de verdad. Y lo más inquietante, huellas de manos en las paredes, manos delgadas, demasiado largas, casi deformes, como si algo se arrastrara dentro de los muros. En la noche, Daniel soñó con el hotel, estrecho, sofocante, y una figura de pie al fondo, quieta, sin rostro, mirando directo a él. Se despertó con el corazón acelerado. Al día siguiente, volvió a ver al alcalde. El hombre estaba peor que antes, con la mirada perdida. Le entregó una carpeta. Dentro había planos viejos del pueblo, registros de casas demolidas, mapas de cimientos. En todos siempre aparecía lo mismo, un corredor bajo el suelo, muy antiguo, muy estrecho, que conectaban varias casas viejas del pueblo. Un corredor que no pertenecía a ninguna estructura oficial, que nadie puede explicar. En la última foto había una silueta de un fondo del túnel, muy lejos, borrosa pero humana, sin rostro, mirando hacia la cámara. Daniel estudió la foto y por primera vez sintió que algo estaba detrás de él, no físicamente, sino a nivel mental, como si el pueblo intentara leerle la mente. Esa noche regresó a la casa del desaparecido. Quería confirmar un dato. Al entrar, notó una marca nueva en la pared, una marca más profunda que todas las anteriores. Parecía hecha por dedos, pero no eran 5, habían 6. La pared estaba tibia otra vez. Y del otro lado, una respiración lenta, una que parecía conocerlo.
una que parecía pronunciar su verdadero nombre, no el que mostraba al mundo. Daniel salió sin mirar atrás, no cerró el caso, no podía, porque sabía que este pueblo no era un simple punto en el mapa, era un nodo, un lugar donde algo cruzaba desde otro plano, algo que reconocía a Daniel, aunque nadie más lo hiciera. Y Santa Aurelia aún no había mostrado su peor parte, solo estaba abriendo las puertas. Nunca he confiado en los pueblos demasiado silenciosos. Hay lugares donde el aire pesa distinto, como si estuviera atrapado desde hace años. Santa Aurelia es uno de esos sitios. Las notas desde que cruzas el arco oxigenado de la bienvenida. La luz cambia, el cielo también. La gente deja de asomarse por las ventanas. Daniel llegó sin prisa, como siempre. Caminaba con esa calma rara que no encajaba con nadie que esté investigando desapariciones. Pero él no es un investigador común. Lo que hace no cabe en ningún uniforme. Yo solo sabía que esa llamada al 911, la última que salió del pueblo, lo había traído hasta aquí. El hombre que pidió ayuda, a gritos, solo 2 palabras dijo: está debajo. Los trabajadores que quedaban en Santa Aurelia evitaban hablar. El alcalde apenas podía sostener la mirada. Había sudor frío en su frente, aunque el clima estaba temblando. Negaba todo, pero la forma en que lo hacía era peor que admitirlo, como si terminara que lo escucharon desde algún lugar que no vemos. Daniel no insistió. Nunca insiste, solo observa. Después, siguió caminando hacia el centro del pueblo. Así fue cuando empezó a sentirse todo lo demás. El perro negro que muchos decían ver en la niebla. La niña que caminaba hacia atrás en los pasillos abandonados. El túnel que tragaba voces y devolvía silencio. El espejo que volvía contra sí a una pareja entera. El hombre detrás de la pared que nunca dejaba de seguirte. Todos esos casos parecían distintas historias, fragmentos, pero no lo eran. No en Santa Aurelia. Aquí todo apunta al mismo sitio. Daniel se detuvo frente a una entrada casi escondida por tierras y raíces gruesas. Tuvo la sensación de que ya sabía dónde estaba desde que llegó. El aire del subterráneo era frío de forma en que no pertenecía a este mundo. Apenas había luz, pero suficiente como para ver lo que quedaba de los viejos rituales. Santa Aurelia fue construida sobre un intento fallido de inmortalidad, uno tan desaparado que ató cuerpos y memorias, sombras en los cimientos. Las cosas que quedaron allá abajo no eran personas, no eran fantasmas tampoco, eran restos, intentos, pedazos de vidas que no lograron completarse y ahora caminaban por inercia. No tenían que verlos claramente para saberlo. Se puede sentir desde que desaparezcan. El primero surgió desde una esquina, otro desde el techo. Sus cuerpos parecían hechos de recuerdos y huesos. Se movían torcidos, como si sus articulaciones hubieran sido inventadas a la fuerza. Daniel no retrocedió, no habló, no titubeó. Se movió con una precisión que no había mostrado arriba, como si su cuerpo recordara algo que su voz nunca diría. Usó cadenas viejas, objetos tirados, incluso el eco de sus pasillos, para confundir a las apariciones. No era una pelea, era casi un procedimiento para él. Mientras más avanzaba, más reconocibles se volvían las figuras. La silueta del perro negro, la niña invertida, el hombre del túnel, la pareja del espejo, y la sombra del hermano muerto que seguía a uno de los residentes, todos conectados, todos anclados aquí. El subterráneo terminó en una
cámara circular. En el centro, un altar antiguo cubierto de marcas quemadas. Era como un corazón seco que seguía latiendo por obligación. Daniel apoyó su mano sobre la piedra, cerró los ojos, nada más, y fue suficiente. El aire dejó de murmurar. Las sombras se deshicieron como polvo húmedo. Los pasillos dejaron de respirar. Santa Aurelia se aflojó, como si alguien hubiera levantado un peso que llevaba décadas ahí. Daniel subió en silencio. Arriba, el pueblo seguía vacío, pero ya no estaba mirando hacia adentro. Parecía neutral, descansando. Daniel miró hacia el ayuntamiento, luego hacia las casas. No dijo si todo había terminado. No dijo si algo quedó atrapado o escapó. Él nunca da respuestas completas. Solo encontró un cuaderno viejo junto a la puerta de una casa. Lo abrió unos segundos, lo cerró y se lo guardó dentro del abrigo. Aún queda más, susurró. Esa fue la única frase que dijo en todo el día. Cuando nos alejábamos, miré hacia una ventana rota. Un espejo seguía ahí. No estaba apagado, no estaba roto. Solo mostraba la calle vacía, y detrás de nosotros, una figura que no estaba caminando con nosotros. Santa Aurelia no está limpia, solo está en pausa. Antes de terminar, quiero aclarar algunas cosas. Daniel, si bien es cierto, es detective, es un investigador paranormal. Por lo tanto, muchas de las cosas que hace en estas historias son más intuiciones de él, que no tiene una explicación clara. Quisiera seguir contando estas historias, pero pienso tomarme una pausa por unos días y terminar la serie que tenía anteriormente. Muchas gracias por estar escuchando. Buenas noches.